La ponencia que hoy nos ocupa aborda un tema de vital trascendencia para el estudio del derecho y la protección constitucional, las limitaciones de los derechos fundamentales y su aplicación en Venezuela. Para comprender el alcance de este tema, es indispensable revisar primero el marco constitucional e internacional que rige nuestro ordenamiento jurídico. Nuestra Carta Magna, en su artículo 2, define al país como un Estado democrático, social y de derecho y de justicia, cuyos valores superiores son la vida, la libertad, la preeminencia de los derechos humanos. Este principio establece el marco dentro del cual deben interpretarse las restricciones de los derechos. En el artículo 19 se consagra la obligación del Estado de garantizar el goce de los derechos humanos y el artículo 23 otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre la materia, como la Convención Americana. Estos instrumentos prevalecen en el orden interno cuando contienen normas más favorables. El artículo 25 establece la nulidad de todo acto del poder público que viole los derechos garantizados. Además, el artículo 22 dispone que la enumeración de derechos no niega otros que sean inherentes a la persona, lo cual abre la protección de derechos no escritos. El derecho a la libertad personal se consagra en el artículo 44. Se establece que nadie puede ser detenido sino por orden judicial, salvo flagrancia, y en este caso debe ser presentado ante un juez en un plazo no mayor de 48 horas. El artículo 46 prohíbe las penas y tratos crueles o degradantes, mientras que el artículo 45 prohíbe la desaparición forzada e incluso en estado de excepción. En este marco, vamos a analizar las restricciones desde dos perspectivas: la formal prevista en la ley y la material referida a su aplicación real. Estas examinan los estados de excepción, el derecho a la libertad y a las garantías frente a la detención, para contrastar el diseño constitucional con la realidad del sistema penitenciario venezolano. Las limitaciones de los derechos fundamentales no son absolutos. El artículo 20 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, pero sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Esta norma introduce dos tipos de restricciones: las que provienen del respeto a terceros y las que imponen el interés colectivo. El artículo 21 refuerza esto al prohibir discriminaciones, asegurando que las limitaciones no pueden fundarse en criterios de raza, sexo o condición social. La doctrina distingue entre limitaciones permanentes derivadas de la convivencia social y restricciones temporales o excepcionales. El legislador puede regular los derechos, pero esta facultad no es discrecional, debe ejercerse conforme a los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Toda restricción debe cumplir con el principio de proporcionalidad, debe ser necesaria, idónea y no excesiva. El artículo 25 refuerza que cualquier acto que viole derechos es nulo y genera responsabilidad para los funcionarios que lo ordenen. En resumen, el ordenamiento permite limitar derechos, pero lo hace con exigencias estrictas de legalidad y razonabilidad. El problema no está en las normas, sino en cómo se aplican. Y eso lo van a desarrollar mis compañeras a continuación. Oportunidades le vengo a hablar sobre la distinción entre restricciones formales y materiales. Pues esta distinción es la clave para comprender el régimen de derechos humanos en Venezuela. Las restricciones formales son aquellas previstas en el ordenamiento jurídico con carácter general y abstracto, y se materializan a través de las leyes que regulan el ejercicio de los derechos, siempre y cuando se respete el contenido esencial de esto. Pues nuestra Constitución garantiza que
que cualquier limitación legal cumpla con los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. El artículo 25 constitucional establece que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados es nulo, pues las restricciones materiales no más se refieren a la aplicación concreta de esas limitaciones en casos particulares. Aquí el problema no es la norma, sino su ejecución, y la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe las discriminaciones, pero la realidad procesal venezolana muestra una brecha entre el texto constitucional y su aplicación. Pues el artículo 21 constitucional ordena a la ley a garantizar condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva y se adopten medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o grupos vulnerables. El otro punto importante a tratar es el estado de excepción, pues los estados de excepción constituyen el mecanismo constitucional más relevante para la restricción temporal de derechos y garantías. Y en el artículo 337 constitucional faculta al presidente de la República en Consejo de Ministros para decretarlo ante circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación. Y nuestra Constitución prevé 3 modalidades de estado de excepción, que tenemos principalmente el estado de alarma ante catástrofes o calamidades públicas con duración máxima de 30 días prorrogables por 30 días más. Tenemos el estado de emergencia económica por circunstancias económicas extraordinarias con duración de 60 días prorrogables por igual plazo. Y el estado de conmoción interior o exterior en caso de conflictos internos o externos con duración de 90 días prorrogables por 90 días más. Por otro lado, el artículo 339 establece los controles esenciales para presentar este estado de conmoción, que dice que el decreto debe presentarse a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en un plazo de 8 días para su consideración y pronunciamiento. Por lo cual además el decreto debe cumplir con las exigencias del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Existe también la ley sobre el estado de excepción decretada en el 2001 que desarrolla estos principios. Pues el artículo 2 establece que los estados de excepción solo pueden declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios del Estado. Y el artículo 4 de esta ley exige la proporcionalidad entre las medidas y las situaciones que se afronten. Y por su parte el artículo 5 limita su duración a lo estrictamente necesario. Sin embargo, la restricción de garantía no es absoluta, pues el artículo 337 constitucional establece que no puede restringirse los derechos a la vida, la provisión de incomunicación, la tortura, el debido proceso y el derecho a la información, y los demás derechos humanos que son intangibles. La ley orgánica sobre el estado de excepción amplía también en su artículo 7 una lista, incluyendo la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal, la integridad personal, la prohibición o la desaparición forzada. Y el artículo 45 de nuestra Constitución prohíbe a la autoridad pública, aún en estado de emergencia o de excepción, practicar o permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, y el funcionario que reciba orden para practicarla tiene la obligación de no obedecerla o denunciarla. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual correspondiente al año 2025, mantiene a Venezuela en el capítulo de Naciones con enfoque especial debido a las severas violaciones de derechos humanos, y también afirmó que el 2025 fue el año en que se consolidó un régimen dictatorial en Venezuela. La organización documentó que las fuerzas de seguridad del Estado intensificaron la detención arbitraria de personas y la desaparición forzada, lo cual subrayó que la información oficial era escasa y fragmentada y en muchos casos carente de credibilidad, pero fueron documentadas en tal informe. En el mismo orden de ideas, podemos decir que el derecho a la libertad y seguridad personal es uno de los derechos fundamentales más protegidos del ordenamiento venezolano. La Constitución lo consagra en su artículo 44, lo cual establece la inviolabilidad de la libertad personal. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, salvo las excepciones previstas en la ley. El artículo 44 desarrolla las garantías asociadas a la detención. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares,
abogados o personas de confianza. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios que realizaron la retención. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes, y las penas privativas de libertad no excederán de 30 años. Ninguna persona continuará en detención después de ser dictada una orden de excarcelación, una vez cumplida la pena. Por otra parte, su artículo 46 garantiza el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral, y prohíbe las penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda víctima de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, practicado o tolerado por el agente del Estado, tiene derecho a la reparación. La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988 establece la acción de amparo para proteger la libertad y seguridad personal cuando la persona fuera objeto de privación o restricción de su libertad. En 2021 se promulgó la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, cuyo objeto es garantizar a toda persona la protección, respeto, goce y ejercicio de todos los derechos. Por otra parte, el artículo 26 de la Constitución consagra el derecho de toda persona de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses y obtener una decisión oportuna. En esta oportunidad le vengo a hablar sobre el derecho a la libertad consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Constitución de 1999 dedica el capítulo 1 del título 3 a los derechos humanos y garantías. El derecho a la libertad se manifiesta en múltiples dimensiones, como lo es la libertad personal. Está consagrada en el artículo 44, es inviolable. Las detenciones requieren orden judicial, salvo la flagrancia. Toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes. Y la pena no puede trascender de la persona condenada. Tenemos también lo que es la libertad de tránsito. Está consagrada en el artículo 50, donde establece que toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio, salir y entrar del país con las limitaciones que establezcan las leyes. Por otra parte, tenemos también lo que es la libertad de expresión. Esta se encuentra consagrada en el artículo 57 de la Constitución, donde establece que toda persona puede expresarse libremente sus pensamientos, ideas u opiniones sin censura, con las limitaciones que derivan al respecto a los derechos de los demás y al orden público. También tenemos lo que es la libertad de conciencia y religión. Se garantiza en el artículo 59, el Estado garantiza la libertad de religión y culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y a rendir culto. Tenemos también lo que es la libertad de asociación y reunión. Está consagrada en los artículos 52 y 53, donde establece que toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente sin armas. Por último, tenemos lo que es el artículo 22, que establece que la enunciación de derechos no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherente a la persona no figura expresamente. El artículo 23 otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela. Garantías frente a la privación ilegítima de libertad. El ordenamiento jurídico venezolano establece un conjunto de garantías procesales y sustitutivas para proteger a las personas frente a la privación arbitraria de la libertad. En este caso podemos hablar un poco en relación a la habeas corpus. Es la garantía procesal por excelencia. Procede ante cualquier privación o restricción ilegítima de la libertad. El juez deberá resolver la solicitud de manera inmediata y, de ser verificada, automáticamente decretar la libertad. El debido proceso se consagra en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene el derecho a ser oído con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, incluyendo el derecho a la defensa, a ser asistido por un abogado, a presumir de su inocencia, a ser juzgado por un juez competente e imparcial, y a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo. La legalidad de la detención.
Se establece en el artículo 44, ninguna persona puede ser arrestada o detenida y ser puesta a la orden judicial, a menos de que sea agarrada en flagrancia. Debe ser presentada ante un juez en las 48 horas posteriores, ser juzgada exactamente por las razones detenidas por la ley y apreciadas por el juez. El control judicial de la detención garantiza que el detenido tenga el derecho a que un juez revise su caso y decrete una libertad. Este control debe ser periódico una vez que esté la privación ilegítima de la libertad. El acceso a la justicia, consagrada en el artículo 26, toda persona tiene derecho al acceso a los órganos de administración de justicia para ver sus derechos e intereses a obtener una decisión oportuna. La protección en contra de la tortura, los tratos inhumanos, se establece en el artículo 46. Toda persona tiene derecho a ser respetado su integridad física, psiquiátrica y moral. Para finalizar, tenemos el análisis del Estado de Derecho y la realidad procesal y penitenciaria. Venezuela se proclama como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, teniendo como norte este modelo de Estado el desarrollo de la calidad de vida digna, así como el progreso integral de los ciudadanos, consagrándose en el artículo 2 del texto constitucional de 1999. Que la estructura estatal propugna como valores superiores de su ordenamiento la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, englobando de manera generalizada los derechos humanos a los cuales otorga preeminencia. A lo largo de los años, los derechos humanos han sido vulnerados, que afectan a diferentes aspectos de la sociedad, dentro de los cuales destaca especialmente el sistema de justicia y como consecuencia de ello, aquellos grupos humanos recluidos en los distintos centros penitenciarios, en los cuales el resguardo de la vida y la seguridad personal de la población reclusa constituyen una de las principales problemáticas que en materia de derechos humanos tiene el Estado. El retardo procesal generalizado es uno de los problemas más agudos del sistema penal. Las demoras judiciales son tan prolongadas que la prisión preventiva se convierte en la práctica en una pena anticipada. El Observatorio Venezolano de Prisiones señala que el retardo procesal está a la orden del día. Asimismo, pues al ingresar al sistema penitenciario venezolano se carece de garantías sobre su integridad física. En consecuencia, los abusos policiales, las deficientes condiciones en centros de reclusión y la impunidad en los casos de abusos cometidos por miembros de la Fuerza Armada hacen que Venezuela esté entre los primeros puestos en cuanto a violaciones de derechos humanos se refiere. Aunado al anterior y no menos importante, otro aspecto inmerso en lo que son los derechos humanos violentados en los privados de libertad son las condiciones de hacinamiento, salud y alimentación que presentan los centros penitenciarios, provocando que las condiciones de vida dentro de las prisiones a causa de la grotesca sobrepoblación existente desmejore, facilitando así la insalubridad, el colapso de los servicios básicos y la violencia. El Observatorio Venezolano de Prisiones sostiene que el sistema penitenciario venezolano no es una estructura en crisis, sino una herramienta diseñada para operar al margen de la legalidad. La privación de libertad dejó de ser una consecuencia dentro de un proceso judicial legítimo para convertirse en un mecanismo de control, represión y silenciamiento. Es todo, muchísimas gracias.